Hola, mi nombre es Ariana Vera y hoy día vamos a hablar sobre todo lo aprendido en el módulo 2 de la clase de informática. Bueno, lo primero que aprendimos fue los elementos de ventanas como manejo de pestañas y barras. En esto está barra de títulos. ¿Qué es la barra de títulos? Es la barra que aparece en la parte superior de la ventana. En ella se muestra el nombre de la aplicación y el nombre del documento con el cual se está trabajando. También está la barra de menú, que es la barra situada debajo de la barra de título de una aplicación. No aparece en las ventanas de documento y permite el acceso a las diferentes opciones que integran la aplicación. También tenemos la barra de herramientas, que contiene iconos o botones que ejecutan algunas de las acciones equivalentes a los comandos de menú disponibles en la aplicación. De esta forma proporciona al usuario un acceso rápido a las operaciones de uso más frecuentes. También está la barra de estado, que visualiza el estado de lo que se está viendo en la ventana y cualquier otra información relativa al contexto. También está la barra de desplazamiento. Estas barras aparecen en los bordes inferiores y derechos de las ventanas cuando la información que contienen no está toda visible. Se usan para desplazarse en la ventana. En esto también encontramos lo que es el botón de maximizar, el botón de ionizar, mover una ventana, botón cerrar, cambiar de tamaño de pestañas, botón de control y el botón de pegar. Bueno, el siguiente tema que vimos fue operaciones básicas con archivos. Los archivos informáticos son el medio que disponemos para almacenar información no volátil en un dispositivo de almacenamiento. Los sistemas de archivos que disponemos, los sistemas operativos, disponen de mecanismos para que un usuario pueda manipular los archivos, como seleccionar, editar, ejecutar y borrar. En esto está la lectura. Esta operación consiste en leer la información contenida en ficheros sin alterarla. La escritura también, que consiste en actualizar el contenido del fichero, bien añadiéndole nuevos datos o borrando parte de lo que contenía. La apertura. Antes de acceder a un fichero, tanto para consultar como para actualizar su información, es necesario abrirlo. Esta operación se debe realizar previamente a las operaciones de lectura o escritura. El cierre, cuando se ha terminado de consultar o modificar. Y eficaz, un fichero es del mismo modo que se tuvo que abrir para realizar alguna operación de lectura, escritura sobre él. Bueno, en esto también vimos lo que es el formato de celda y números y el formato condicional. Vamos a dar un ejemplo de lo que fue el formato de celdas y números. En Excel puede aplicar formato a números en celdas para cosas como monedas, porcentajes, decimales, fechas, números de teléfono o números de seguridad social. Seleccione una celda o un rango de celdas. En la pestaña Inicio seleccione el número, en lista desplegable seleccione el formato que desee. El condicional es una herramienta útil para identificar patrones o tendencias en una hoja de cálculo. Por ejemplo, una regla podría ser: si el valor es mayor que 5000, que la celda sea amarilla. Así podrás ver de un vistazo las celdas cuyo valor es el superior a 5000. También aprendimos lo que es el manejo de celdas y rangos de datos. Un ejemplo. Pulsa la tecla mayúscula y utilizar las flechas del teclado para seleccionar el rango de celdas deseados. Introducir la dirección del rango dentro del cuadrado de nombres y pulsar Intro. La dirección introducida desaparecerá del cuadrado de nombres, pero el rango quedará seleccionado. También vimos lo que es la sintaxis de una función. La sintaxis de una función en Excel se refiere a la disposición y orden de la función y sus argumentos. En Excel las funciones deben comenzar con el signo igual, seguido del nombre de la función y sus parámetros. En general, la sintaxis de una función en Excel se define de la siguiente manera: signo igual, nombre de la función, listas de argumentos. Puede ser argumento 1, argumento 2, argumento 3, etc. Por ejemplo, la sintaxis en Excel de la función sí es:
igual si prueba de la lógica, el valor de ser cierto y el valor si falso. Donde se distinguen los siguientes partes como nombre de la función, prueba lógica, valor si el argumento verdadero y el valor si el argumento falso. El siguiente tema fue las fórmulas y funciones matemáticas. La fórmula nos dice qué operaciones debemos hacer con cada valor de x para obtener su correspondiente valor de y, que es igual a función de x. Cuando en la fórmula de la función aparecen solamente operaciones aritméticas como suma, resta, producto, cociente, potencia y raíz, se denomina función algebraica. Lo siguiente fue funciones lógicas. Las funciones lógicas prueban una condición para evaluarla como verdadera o falsa. Las funciones lógicas también pueden evaluar parámetros como textos u operaciones aritméticas que no constituyen secuencias verdaderas o falsas, o en el caso de la función getFill, devuelven el contenido de otro campo. En esto también vimos lo que es las funciones de textos y funciones financieras. Las funciones de texto se pueden utilizar para analizar, reorganizar, extraer y crear cadenas de texto. Por ejemplo, pueden utilizar la función para extraer determinadas palabras del texto proporcionado. Las funciones financieras calculan información financiera como por ejemplo el valor neto presente y pagos, el valor futuro de una inversión inicial, basado en una tasa de intereses y en una cantidad de pago constante durante el número de periodos en meses. Bueno, los últimos temas que vimos fueron ordenar y filtrar herramientas de datos, encabezados de numeración y pie de página, diseños de páginas e impresión, seguridad en una hoja de cálculo y herramientas de validación de datos. Vamos a hacer un breve ejemplo de lo que aprendimos y cómo hacer estos pasos. Vamos a ver el ejemplo de ordenar y filtrar herramientas de datos. Esto se hace así. Seleccione una celda de la columna que desea ordenar. En la pestaña de datos, en el grupo ordenar y filtrar, vamos a dar clic para clasificar en orden ascendente de la A a la Z o del número de menor a mayor. Hacemos clic para clasificar en orden descendente de Z a A o del número de mayor a menor. El siguiente ejemplo es de encabezado, numeración y pie de página. Aquí vamos a hacer clic o pulsar en encabezado y pie de página, en el que vamos a querer el número de la página. Nos vamos a insertar en numeración de páginas y vamos a elegir la posición actual y también elegir un estilo. Ahora vamos a ver lo que es el diseño de página e impresión. La vista de diseño de impresión permite ver toda la página con los márgenes, así como la disposición real del texto en la página, por ejemplo en columnas. Este es el tipo de vista que está activo cuando se abre el documento. Ahora vamos a ver el ejemplo de seguridad en hoja de cálculo. En la pestaña Revisar vamos a hacer clic en Proteger hoja. En la lista Permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo seleccionamos los elementos que vamos a querer que los usuarios puedan cambiar. Vamos a mover el puntero a las celdas que tienen activada la castilla bloqueada en la pestaña en la protección del cuadro del diálogo formato de celdas. Por último, vamos a hablar sobre herramientas de validación de datos. La función validación de datos de Excel ayuda a los usuarios a introducir información acertada y apropiada en una hoja de cálculo. La validación de datos restringe el tipo de información que se puede introducir dentro de una celda y puede proveer introducciones al usuario sobre cómo introducir información en una celda. Gracias.